Amigos, ¿qué tal? Soy Eduardo Marcos Rueda, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social. Hoy día tenemos un invitado especial para conversar y se trata del doctor José Carlos Valer, quien es economista, es MBA por la Universidad de Oxford, también por la Universidad de Stanford, un PhD por la Universidad de Oxford, me parece, ¿no? Sí. El doctor Valer es especialista en, disculpe, el doctor Valer es especialista en inversiones, fundamentalmente las inversiones de los sistemas privados, y con él vamos a conversar precisamente sobre las inversiones de nuestro sistema privado y de lo que podría, de lo que está sucediendo en estos momentos en materia de finanzas en el sistema privado, cómo se van desenvolviendo las pensiones y qué cosa es lo que podría suceder más adelante. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por acceder a nuestra conversación. Buenas noches, doctor Marcos. Gracias por invitarme. Bien, doctor Valer, podemos comenzar un poco como para centrar el tema en definir qué es el sistema privado de pensiones desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? ¿Podría explicarnos y decirnos más o menos a grandes rasgos qué es el sistema privado desde este punto de vista? Sí, bueno, el Perú básicamente es la creación de esta figura en el cual nuestros fondos de jubilación se guardan en una especie de cuenta de ahorro, en la cual nosotros vamos aportando todos los meses, nos van descontando de nuestro sueldo, nuestro salario, y se lo entregamos a un administrador, el cual invierte nuestra plata de tal forma que no pierda valor e incluso que crezca de valor, ¿no? Es una copia del modelo chileno, que es un modelo bastante único, ¿no? No es común en el mundo esta forma de hacerlo cuando es obligatorio y es directamente nuestro salario, nuestro descuento, ¿no? En otros países Esto, tiene otras figuras, ¿no? esto comenzó en Chile en el año 81 y en la década del 90 un poco como que se optó también en diferentes países, ¿verdad? Esta figura del financiamiento, de las inversiones sobre todo, ¿se mantiene todavía en los sistemas privados en que está vigente? Sí, pero ha sido muy cuestionado, ¿no? Nosotros lo hemos visto acá un poco recientemente, y cada 5 años, hay un conato de protestas, ¿no? En general, siempre se han, con las promesas de la reforma, este problema se pateaba hasta el siguiente periodo electoral o hasta la siguiente elección del Congreso, etc. En Chile también ha ocasionado problemas, ¿no? La queja usual del pensionista es que los fondos no rinden lo que debería rendir o que las expectativas que tenían los pensionistas, ¿no? Entonces, a la hora que la gente se jubila y ve que la promesa del marketing, ¿no? de estos fondos de pensiones no se cumple en la realidad, la gente se fastidia, ¿no? Le molesta, hay protestas. En Chile hay protestas, también quieren sacar, así como acá que hemos sacado el 25%, quieren sacar el 10% obviamente por el caso por el momento de la pandemia, la gente necesita efectivo. Y muchos han encontrado en esa otra forma de ahorro, de poder usar ese ahorro que tienen para una emergencia como ahora, ¿no? Entonces, Dígame, y las inversiones, ya entrando al tema propiamente, las inversiones de las AFP, específicamente de nuestras AFP, son inversiones internas y externas, ¿cierto? ¿Cuáles son las más importantes inversiones que tienen las AFP en nuestro país o en el extranjero? usualmente, a la actualidad, la superintendencia, que es en realidad quien maneja esta figura en qué invierten las AFP, qué están permitidas, pone los límites a dónde invertir, ¿no? Las AFPs en Perú, más o menos la mitad está invertido en Perú y el otro 50% está invertido en el extranjero, ¿no?
De ese 50%, la mayoría de los fondos están invertidos en un 35%, o sea, un poco más de una tercera parte en renta fija, básicamente en instrumentos de bonos, de largo plazo, corto plazo, de puestos a plazo. ¿No? Un 10% está en renta variable, que son acciones de la bolsa. ¿No? Y tienes otro tercera parte, un 36% también, que está invertido en fondos mutuos en el extranjero, que básicamente son vehículos de fondos alternativos, estos modernos llamados ETFs, estas figuras de índices pasivos que venden en el extranjero y las AFP los compran hoy en día, ¿no? Entonces, básicamente entre esos tres grandes instrumentos se mueve. Eh, Esas inversiones solamente fluctúan con lo que fluctúa el mercado mundial, ¿no? Porque como solo la mitad depende de Perú, nuestra bolsa y los bonos peruanos, que la mayoría son los bonos del gobierno, la deuda del gobierno, el gobierno peruano, conforme le vayan esos bonos y a la bolsa local, afecta la rentabilidad de nuestras pensiones, ¿no? Y lo que pase también en el extranjero, ¿no? Entonces depende de dónde hayan invertido las AFPs exactamente, se ven afectadas por los mercados internacionales. Entonces, eso es lo que hemos visto recientemente, ¿no? De febrero a la fecha, estas inversiones, como en el mundo cayó la bolsa, las bolsas a nivel mundial, los mercados financieros cayeron, entonces llegamos a perder hasta 20, casi 20% de la rentabilidad que habíamos ganado hasta febrero de este año, o hasta fines del año pasado, ¿no? Entonces, de un golpe, en unos pocos días, perdimos hasta 20%. Y la gente estaba preocupada, ¿no? Porque eso, si ya estás por jubilarte, es un gran problema. Porque si tú tuvieras que jubilarte en estos días por la pandemia, o en marzo, digamos, que fue lo peor, la parte peor, te hubieras tenido que jubilar y mágicamente un 20% de tu fondo hubiera desaparecido. Hubieras tenido que jubilarte con ese fondo. Si tuviste la suerte de esperar un poquito, ha habido un fenómeno bien interesante a nivel mundial, ¿no? Los bancos centrales en el mundo, así como acá han dado reactiva para Perú, en el mundo también han hecho una versión de esa reactiva, con distintos instrumentos, ¿eh? Instrumentos monetarios, de compra de bonos, otros instrumentos, pero es más o menos parecido, un impulso monetario importante, además de un impulso fiscal importante. Y eso ha hecho que los mercados bursátiles, sobre todo las bolsas, regresen y recuperen todo lo que habían perdido durante la pandemia. Y hoy en día están a máximos históricos incluso en Estados Unidos. Además de eso, China ha empezado a reabrir su economía, ya empezó a demandar commodities como nuestro cobre, ¿no? Nuestros minerales. Entonces, lentamente todas las acciones mineras, todas las inversiones y todo lo que estaba vinculado a China también se está recuperando fuertemente, al punto que el precio del cobre ha llegado a niveles más altos de los que estaba antes de la pandemia. Encima de eso, el oro está en máximos históricos porque es un activo refugio. Toda esta combinación ha hecho que muchos de los fondos peruanos, los fondos de pensiones nuestros, recuperen bastante rápido todo lo que habían perdido hasta marzo. La mayoría de fondos, por ejemplo, los fondos 1, los fondos 2, ya prácticamente recuperaron todo lo que habían perdido. O sea, estamos igual a como empezamos en la pandemia en rentabilidad. Y hay unos fondos más arriesgados, como el fondo 3, que uno ha recuperado, la de Habitat, por ejemplo. Los otros todavía están debajo del agua, como 6%, 3%, ¿no? Doctor Valer, amigos, estamos conversando con el doctor José Carlos Valer, economista, es MBA por la Universidad de Oxford, ha sido profesor de la maestría de negocios en la Universidad de Lima y la maestría de finanzas en Centrum de la Universidad Católica. Doctor Valer, la afectación de estos últimos meses a cada uno de los fondos, 1, 2 o 3, del sistema privado ha sido igual. Y segunda pregunta, a continuación,
¿se han recuperado también en la misma proporción, en la misma igualdad, y todos se han recuperado igualmente? No, y no sé si puedo compartir acá la pantalla, de repente se puede, la podríamos Claro que ver. sí. Ah, no, Sí, está deshabilitado. Ahorita seguro que nos van a apoyar con compartir la pantalla, pero se lo voy explicando más o menos. claro. Eh, los fondos, básicamente el fondo, las AFPs en Perú tienen distintos fondos, ¿no? Los más Así es. conservadores, los más que no ganan mucha plata, para explicarlo en sencillo, pero cuando caen las bolsas, caen los mercados, tampoco pierden mucho, pierden poco. Esos son los fondos cero, tipo uno, hasta el tipo 2, una mezcla. Pero hay el fondo 3, que son fondos que pueden ganar un montón de rentabilidad, pueden ganar mucha plata, pero también son muy riesgosos, entonces también pueden perder mucha plata. Es más, en esta crisis, los que más perdieron fueron los fondos 3, ¿no? Y los fondos 2, en menos medida el fondo 1. En realidad, el único fondo que no le pegó la pandemia fue el fondo 0. Entonces, ¿qué debemos, en teoría, ¿no? Mirando, si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿qué nos hubiera convenido? En febrero, cuando ya se veía en la pandemia venir, nos hubiéramos debido cambiar todos al fondo 0 para no esperar la caída, ¿no? Eso hubiera sido el mundo ideal, ¿no? Y las caídas han sido entre 19%, 13%, el fondo 1, 10%, o sea, caídas considerables, ¿no? Eso usualmente los mercados lo recuperan en 2 años, 3 años, ¿no? Entonces es un milagro que se hayan recuperado tan rápido y tenemos que agradecerle ese milagro no al gobierno peruano ni a las AFPs, les tenemos que agradecer a Donald Trump, a los bancos central americanos, al Banco Central Europeo, porque ahí la mitad de las inversiones de nuestros fondos de pensiones están invertidos ahí. Eso es lo que se ha recuperado. Y la recuperación de China, sobre todo, la recuperación de China. Eso Y es lo la que ha... caída del fondo uno indudablemente ha afectado a las personas mayores que están ahí y por tanto su pensión. ¿Esa es una realidad o no? Claro, sí. A hoy día, si uno se hubiera jubilado en marzo, abril, hubieras tenido que comerte la pérdida de 10%, más o menos, de tu fondo. Si no más, hasta un 13%. Pero hoy, con esto que le explico de los mercados internacionales, se ha recuperado, pues. Entonces, si estabas en el fondo 1, prácticamente ya recuperaste todo lo que se perdió en la pandemia. Estamos como estábamos en febrero, antes del problema. Entonces, si estás en el fondo 1, si tiene que jubilar, es buen momento para jubilarse, ¿no? Ahorita, si ya le toca, ¿no? O si no, que es la otra opción, que es cámbiese a un fondo 0 o algo estable, porque si ya viene al próximo año su jubilación o algo así, ya no es conveniente que especule, ¿no? Puede subir más, sí, en la historia de los mercados siempre se puede ganar o se puede perder, pero cuando uno ya está por jubilarse, ya sea anticipadamente o por edad de jubilación, yo recomendaría, ¿no? Un consejo. Yo me pasaría. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo estaba en el fondo 3. Estaba en el fondo 3 de Hábitat y ya vi que recuperó. Apenas vi que recuperó, me salió la alerta. Ya lo mandé a pasar al fondo 0. Porque yo no me creo que el tema económico de la pandemia se va a ir rápido. Y como la mitad de nuestras pensiones está invertida en Perú, y Perú, ahorita estamos sufriendo lamentablemente la crisis de salud, pero ahora se viene la crisis económica. Entonces, perspectivas que esto va a crecer más, yo no creo, más bien se vienen tiempos turbulentos, ¿no? Bien. Estamos, amigos, conversando con el doctor José Carlos Valer, quien es economista, y estamos conversando sobre los movimientos de inversiones que hay en el sistema privado de pensiones. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento.
Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llama cada 5 minutos, no es porque te extraña. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno del Perú. El Perú primero. Amigos, seguimos conversando con el doctor José Carlos Valer en una conversación muy interesante respecto de las inversiones de las AFP, cómo están ganando, cómo no, cómo han perdido y cómo se están recuperando, sobre todo para quienes están cerca de obtener una pensión en este sistema privado de pensiones. Doctor Valer, estábamos conversando sobre los diferentes tipos de fondos y de qué manera los afectaron y de qué manera se están recuperando, ¿no? Muchas personas que están en el fondo 3. Usted acaba de decir que usted tenía su dinero en el fondo 3 y se ha pasado al fondo 1, ¿no? ¿Podría explicarnos algo más respecto del camino que pueden seguir estos fondos? Sí, y le voy a compartir la pantalla para que el público nos siga. Claro, eso Ahí es está. importante, ¿no? No sé si se puede ver, ¿se ve? Sí, sí. Muy bien. Sí, entonces, la verdad que he hecho un cuadrito resumen, porque un problema de la información en Perú respecto a nuestras pensiones es que solo es accesible a gente que entiende de números y se da el trabajo de meterse a la página web de la SBS y sacar la data, porque si uno solo ve la información que publican las AFPs, en realidad es información de marketing, pues. Son comerciales de televisión. Entonces, en la información de las AFPs, algo que me percaté estos días es que de repente, de un momento a otro, ya no publicaban la historia, solo publicaban el último dato. Entonces, si yo me pongo en el caso de un jubilado, o yo también, porque tampoco no estoy tan joven, pero uno que se va a jubilar, entrar esos números pues es confuso, ¿no? Y si uno ve lo que publica la AFP, solo publica lo bonito. Para encontrar la verdad hay que buscar la fuente. Y la fuente es complicada de sacar. Entonces, para eso he hecho este cuadrito, que lo están viendo en pantalla, que es básicamente un resumen. Y quitándole todo el ruido y solamente enfocándonos en lo importante que es hoy. Lo importante que es hoy es, ustedes pueden ver cómo están las AFP, cómo estuvieron las AFPs en el lado derecho, se puede ver cómo estuvieron en lo peor de la pandemia, que fue en abril, ¿no? Y acá se ve que el fondo 3, no sé si se ve mi cursor, miren todo lo que cayó, casi hasta 18, 19%. El fondo 1 menos, el fondo 2, el fondo 0 fue el único que no se vio afectado. Este es el fondo que yo recomendaría a la gente que ya está por jubilarse debería tomar. Pero eso se toma cuando ya no estás perdiendo, pues, ¿no? Entonces, no se mueve, ¿no? El fondo 0 prácticamente no se mueve. Gana poquito, ¿no? Y siempre gana poquito, porque los otros van a ganar mucho más, ¿no? Ajá. Entonces, el 3, pero también cuando pierde, como verán en el cuadro, pierde un montón. Esto las FPs no lo ponen así, pues. O sea, me parece que este cuadro es bastante útil, porque en un cuadro te digo ya qué está pasando. A la izquierda están como están hoy día, o por lo menos, sí, a la semana pasada. Entonces, muchos fondos, en lo que va del año de la pandemia, ya se recuperaron. Miren el fondo 1, casi no tiene pérdidas y por acá hay unos poquitos, tienen un poquito de ganancia. El fondo 0, como siempre, gana un poquito, perdón.
En el fondo 2 hay resultados mixtos, depende de la AFP. Hay unos que ya están ganando, como Hábitat y Profuturo, y unos que todavía están un poquito en pérdida, como Prima e Integra. Sin embargo, el fondo 3, la única que ha recuperado, se puede decir, es Hábitat, la pérdida de la pandemia. Mientras las otras todavía siguen bastante en pérdida, están en 7,5%, 6,5%. Entonces aquí, lo que yo haría, que le explicaba, es, yo estaba en el fondo 3, de Hábitat, ya recuperé este fondo de acá, si lo ven, a ver si le ve. Yo estaba aquí en este fondo 3, y ya mandé cambiar mi pensión al fondo 01, me parece, el 1 creo que me lo he puesto. Porque yo todavía para jubilarme me faltan unos 10 años, por lo menos. O 15 años. Entonces, pero la gente que ya está por jubilarse, y si estabas como yo en el fondo 3 de Hábitat, pásate el otro. Si estabas en el fondo 2 ya estás ganando, mire todo lo que ha recuperado. Hemos recuperado 13, 12% de caída. Entonces es momento de pasarse un fondo 1 o un fondo 0 incluso. Ahora me dirán, pero ¿y si sube más? Esa es la pregunta. Bueno, la gente dice que siempre quiere ganar más. Bueno, eso lo puede darse lujo, la verdad, alguien joven, ¿no? Alguien que tenga todavía para aportar más años y que pueda darse el lujo de esperar que todo esto de la pandemia demos la vuelta completa y en 3 años regresemos como era normalmente. Entonces, si puedes esperar 5 años, tal vez, uno nunca sabe, ¿no? Esta recuperación que hemos visto ha sido un evento, es históricamente, no ha pasado antes, ¿no? Y es porque los bancos centrales del mundo, de Estados Unidos y Europa, están ayudando a recuperar las inversiones, ¿no? Ahora, miren, todos los que tienen AFPs, ¿les ha pasado lo mismo? Sí, así seas chico, seas grande. Pero esa sería la recomendación inicial. Pero eso sí les comento, ¿no? O sea, no crean que las AFPs son una olla mágica que va a salir la pensión que uno desea. Las AFPs es como un ahorro que uno va depositando y cuando se jubila saca lo que depositó más una ganancia pequeña, más una ganancia más o menos decente, dependiendo en qué fondo está. Sin embargo, si yo solo depositaba, a veces, si solamente he estado empleado, que es la gran mayoría de personas que ahora sacaron su 25%, eran personas que casi nunca están en planilla, formalmente, ¿no? Entonces, han estado algunas veces, están un par de años, luego regresan a la independencia o la informalidad, luego vuelven a trabajar después unos años, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que tu fondo es muy pequeñito, ¿no? Entonces, a la hora que te jubilas y estás esperando que ahora me jubilo y voy a ganar un montón de dinero, o voy a poderme jubilar tranquilo, no, pues porque si no has puesto durante tu vida por distintas razones, no va a haber, no es como la ONP, ¿no? La ONP hace aportes poquito, aportes mucho, aportes de vez en cuando. El día que te jubiles, siempre te va a caer tu pensión, aunque sea medio miserable, aunque sea un poquito, pero te va a caer tu pensión. Y ese es el problema de cuando uno ve la publicidad de las AFPs, y lo mismo pasa en Chile, la verdad, ¿no? Que la gente cree que, o sea, si tú no eres, y eso es para la gente que discute, si tú no vas a estar en planilla muchos años y ganando un sueldo más o menos considerable, o sea, que tu AFP estés ahorrando un monto considerable, tu pensión no va a ser muy buena, pues. Entonces, en realidad las AFPs están hechos solamente para ese tipo de personas, que ganan más o menos bien. Estás hablando de un sector económico clase media o para arriba, y que estén formalmente en planillas y depositando todos los meses. La gente que no tiene eso, la ONP es una mejor opción en realidad. A propósito de lo que usted dice, de que muchos desconocemos este tipo de manejos de inversiones, me confieso incluido dentro de esas personas, cuando recién comienzan las AFP,
una promotora me dijo, pásese, pásese. Y luego, tanto me insistía que luego me dijo esto, yo le voy a sacar su pensión porque seguramente usted está preocupado por su pensión. Bueno, sí, le dije, yo le voy a sacar su pensión en estos momentos, me dijo. ¿Cuánto gana usted? Me dijo. Tanto. Acá estaba con su calculadora. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuántos años tiene de edad? Tanto. Muy bien. Hizo sus operaciones y me dijo, su pensión va a ser tanto. ¿Cómo es eso? Le dije, ¿cómo has hecho? Nada, simplemente he multiplicado lo que usted está ganando hoy día hasta los 65 años. Y de ahí lo he dividido en 15 años hasta los 80, que seguramente usted va a vivir hasta los 80, y eso va a ser su pensión, me dijo. Ahí le dije un ratito, le dije, ¿cómo sabes tú que yo voy a ganar de aquí esta misma remuneración hasta los 65 años? No, que usted le va a perder su trabajo. No. Le digo, ¿cuánto le has puesto de rentabilidad? Me dijo 6%. Le digo, ¿y si baja? Me dice, ¿y si sube? Todos estos factores intervienen. Lo que usted está explicando Sí, es un aspecto tan importante y tan poco difundido. Usted ha dado en el clavo, ¿no? La superintendencia, lamentablemente, que es la principal que debe difundir, me parece, debe difundir no solamente los números, sino una explicación de esos números, ¿no? Y el afiliado, que repito, usted lo ha dicho, en su gran mayoría desconocemos este tipo de movimientos de inversiones, de si se va a mejorar, si va a empeorar, etc. Esto debería difundir este tipo de cuestiones, específicamente para los afiliados de las AFP, ¿no? Lo de la ONP es otro problema, que también hay algunas inversiones en el Fondo Consolidado de Reserva de la ONP, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Lo que le quería decir es, ¿hasta qué punto un afiliado así, que esté en cero, digamos, en este tipo de conocimientos o de difusión simplemente, no hay que ser especialista, pero difundir este tipo de cosas? ¿Hasta qué punto ese afiliado está en condiciones de saber si su fondo está bien colocado en el fondo 2 o en el 3 o en el 1? La ley dice que los mayores deberían estar en el 1, ¿no? Pero ¿hasta qué punto uno puede manejar su fondo, de ponerlo en un sitio o en otro? Usted lo ha hecho ahora porque tiene amplio conocimiento. Pero, ¿qué cosa es lo que debe saber concretamente una persona que está en el sistema privado, en un determinado fondo? ¿Y qué cosa es lo que puede hacer para mejorar su pensión dentro de los límites que usted ha dicho, ¿no? Porque el sistema privado es un ahorro. Yo ahorro bastante, mi pensión va a ser bastante. Ahorro poco, mi pensión va a ser baja. sí. Pero ese tipo de conocimiento que le pido, ¿cómo sería? Ese es lo que usted ha dicho, es lo último que he dicho, es la guía principal, ¿no? O sea, si uno deposita poco a la AFP, va a recibir poco, muy poco. Y si uno deposita un montón, que tiene un buen sueldo, pues, ¿no? El sector socioeconómico A, que es el que más gana en Perú, que es el 2% de la población del Perú, son los ricos del Perú, son 2% del Perú. Ellos ganan de 12.000 soles para arriba al mes. Esas personas son las que tienen que tener una FP porque ganan bien, usualmente están empleadas o tienen empresas y son formales. De ahí vas al sector B, que también más o menos son asalariados. Cuando empiezas al sector C, clase media, D o E, ya no es tan, ya empieza la duda, ¿no? Si la AFP a esas personas le va a convenir, a menos que sean muy jóvenes y que tengan perspectivas de empezar a trabajar en empresas grandes y por mucho tiempo. El gran problema de la regulación y la SBS es que claramente no le dice al futuro pensionista, oye, la verdad, esta es una calculadora, calcula aquí cuánto vas a sacar de tu pensión. Tenemos que confiar del vendedor. Y el vendedor, obviamente, nos va a dar su versión más bonita, pues, ¿no? No nos va a decir la verdad. Entonces, si le voy al que me vende los helados, no le voy a decir porque su helado está feo, no me va a decir eso, me va a decir que son los mejores helados del mundo. Pero no, pues tendría que ir a un independiente que es el regulador y me tiene que decir por qué. Y es interesante porque yo entré a estos calculadores de pensiones, usted mismo que mencionó, ahora están en la web y uno ingresa.
Y claro, esos calculadores están hechos para marketing y asumen el mejor de los mundos, ¿no? Donde todo el mundo va a ganar 6% eternamente, donde tus ingresos van a seguir creciendo hasta que cumplas los 60, 65, que nunca te van a votar en esos 20 o 40 años, que siempre vas a estar empleado, que nunca vas a estar desempleado. Y eso no es cierto, porque en la vida real la mayoría llega a un pico alrededor de los 40 o 50 y usualmente es reemplazado por gente más joven. Y entonces uno se queda desempleado, tiene que hacer su propia empresa, y cuando haces tu propia empresa a veces ya lo haces informal o ya no tienes el cuidado de estar depositando. Siempre pasa lo mismo. Eso en el caso que tengas un capital ahorrado. La mayoría de gente que no trabaja en el sector formal, que es el 70% del Perú, esas personas depositan a la AFP porque trabajaron un verano o un par de años en una empresa que les descontó la AFP. Y son los que han estado sufriendo y tratando de sacar el 25% de la AFP, porque era plata que estaba ahí, que eso no les va a dar ninguna pensión, porque si son 12.000 soles, imagínense, pues, ¿qué va a hacer 12.000 soles una persona por 20 años? ¿No? Ni en 12 años, a 1.000 soles por año, eso no es una pensión. Pues. Así lo duplicara la AFP, así fueran los genios de Wall Street, que no son, no, es una suma y resta sencilla. Si yo fuera la SBS, publicaría, y estoy trabajando en eso, porque la verdad que no le había prestado atención, pero creo que es urgente, y prometo, apenas lo tenga, tener un calculador que más o menos le diga realmente, Exacto, y de tal manera vez, objetiva. pero no va a ser optimista, o sea, va a ser un calculador realista, o sea, mire, Pero yo es voy a ganar mejor, esto, ¿cuánto voy a ganar? ¿Me conviene o no me conviene la AFP? Eso el vendedor de la AFP no le va a decir pues nunca a nadie. es El mejor, regulador pero debería decirnos. claro, pero es mejor que lo sepa, ¿no? Y que sepa a Sí. qué atenerse. Y, Las pensiones en el Perú no son lo último, no son lo no, no, máximo, no son. La tasa de reemplazo, usted lo sabe, no llega al 30 o 40%. Entonces no, las no, personas deben saber y de sí, buena fuente cuál es la pensión que más o menos le puede corresponder, ¿no? Porque claro. los indicadores también van a ser variables seguramente, ¿no? Sí, no, y uno asume, ahí las principales variables es que uno va a seguir ganando siempre un poquito más en el tiempo, Ajá, que nunca lo van a despedir o que nunca se va a quedar sin empleo, y que siempre va a ser formal. Algo así que es. solo 3 de cada 10 peruanos son los únicos que pueden darse ese lujo de ser formal durante toda su vida laboral. Así es. Entonces, para los otros 7, el 70% de esos, no es real. Entonces, Así es. y eso creo que el regulador está mal, ahí debería publicar calculadoras, claro, no se quieren comprometer, pues nadie se quiere meter en el lío, dice, no, yo no te dije nada, Exacto, ¿no? Entonces, si nadie exacto, se quiere exacto. meter en el lío, el desamparado es el pobre pensionista o futuro pensionista, Exacto, ¿a quién exacto. recurre? Tendrías que Ajá. contratar a un especialista en finanzas y esos tipos, no, esos tipos hablan en inglés nomás. Entonces, a una persona pues, que es un Muy bien, comerciante. Entonces, eso es crítico, pero no, por eso así es. después hay tanto problema, por eso después hay tanto... Bien amigos, continuamos conversando con el doctor José Carlos Valer y la última pregunta que quería hacerle al doctor Valer es, ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Qué cosa es lo que puede suceder dentro de las posibilidades? Porque el tema de las inversiones, usted obviamente lo conoce mejor que yo, hay muchos cambios, hay muchas variaciones que no dependen necesariamente, como usted acaba de decirlo, por los mejores economistas, pero de acuerdo a las posibilidades o a las variables que se pudieran presentar, ¿qué va a suceder en un futuro próximo en las AFP peruanas? Bueno, en el lado de la rentabilidad, yo no veo mucho a su vida inmediata. La crisis, o sea, la pandemia va a seguir golpeando lentamente, ¿no? La recuperación mundial va a ser lenta y las bolsas y los mercados de valores, que es donde invierten nuestros fondos, las AFPs, van a estar muy volátiles, ¿no? Va a haber momentos que otra vez se pueden caer un montón, otra vez pueden recuperarse, pero eso va a ser impredecible.
lo mejor es, si uno está en los últimos años previos a jubilarse o prejubilarse, tomar una posición más conservadora de todas maneras. Y si uno es joven o está empezando, bueno, uno puede empezar a aportar, pero siempre con la mira siguiente, ¿no? Si uno se quiere dedicar, si tú quieres que tu FP algún día te dé rentabilidad, vas a tener que aportar constantemente y ganar más o menos sueldos interesantes, ¿no? No se hagan la ilusión de que mágicamente la FP les va a regalar plata cuando se jubilen. Eso es por el lado de las inversiones. Por el lado de del futuro de las AFPs, en la medida que esto es una buena noticia que han recuperado lo que perdieron, porque eso como le va a poner un poquito de paño frío a la gente que está preocupada. Sin embargo, la otra parte, la gran parte de la gente no estaba tan preocupada por la pérdida del fondo, porque ni se cuenta se daban, o sea, no saben leer las cifras de ese tipo. Entonces se enteraban por el periódico, qué sé yo. No, la gente está preocupada porque ahí ve una fuente de ahorro. Y ahora están escarbando la olla, todos estamos escarbando la olla, entonces lo van a ver como una forma más de darle plata a la gente para que pueda sobrevivir o aliviar un poco la crisis económica. Entonces eso puede ser determinante si este Congreso toma ese tipo de medidas más populistas y va adelante con el tema de devolver a quien quiera el 100% de su fondo. Puede pasar, es un Congreso impredecible. ¿A quiénes vamos a elegir para la siguiente? Lo único que sí es más o menos cierto es que el desempleo va a permanecer. El desempleo, hasta que no haya una vacuna y que esté bien distribuida a nivel Perú, los sectores que han sido golpeados por la pandemia van a seguir golpeados. Turismo, hotelería, bares, restaurantes, toda esa parte va a estar golpeada. Y eso genera mucho desempleo, porque la mitad de la población está empleada en algo relacionado al comercio, a la parte de interacción con personas. Y esa gente va a necesitar sacar hasta lo último de sus bonos y su plata. Y esos son los que van a presionar porque las AFPs devuelvan más de lo que tenían guardado. Miren, si quieren sacar ahora de la ONP, que la ONP no tiene un sol, está quebrada, y ya quieren que les devuelvan plata que no existe. Sí necesitan plata, de verdad necesitan plata porque estamos en una crisis. ¿Qué cosa elija el presidente, el ministro de Economía o el Congreso para contarnos el cuento de cómo nos va a ayudar? Porque la verdad que regalándonos bonos y estas cosas no nos ayudan, ¿no? Tú ayudas al pueblo creando trabajo, creando empresa, ¿no? Los bonos son un ratito, la AFP es un ratito, la CTS es unos semanas. Eso no nos garantiza aliviar la crisis económica, ¿no? Y eso va a traer muchos problemas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor Valer. Amigos, hemos conversado con el doctor José Carlos Valer, economista, MBA por la Universidad de Oxford, PhD por la Universidad Autónoma de México, ex profesor de la Maestría de Negocios de la Universidad de Lima y la Maestría de Finanzas de la Universidad Católica. Doctor, le agradecemos su participación, nos ha dado muchas luces en torno a esta parte de las pensiones que son las inversiones. No sé si usted quiere agregar algo muy brevemente. No, muchas gracias por la invitación y cuando deseen nos volvemos a juntar para aclarar más problemas. Esa es la idea, ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Será hasta la próxima oportunidad.